Ya un mes de instalada la constituyente madurista, los venezolanos siguen denunciando los mismos problemas: escasez de alimentos, medicinas, inflación, pese a que Nicolás Maduro asegurara que la economía sería la única prioridad de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra periodista en Caracas, Nicole Colster, tiene el reporte. Yo sueño con esa constituyente como un gran instrumento de recuperación nacional. Bajo la sombra de ilegítima y fraudulenta, la constituyente madurista alcanza un mes desde que fue votada en un proceso electoral cuestionado, con el que el presidente Nicolás Maduro pretendía recuperar la paz y la economía. Una vez electa la constituyente, yo personalmente como presidente y todo mi equipo nos vamos a dedicar única y exclusivamente al trabajo de la recuperación económica del país. No me van a ver haciendo más nada, sino la economía y la economía. Para venezolanos consultados, esto no se ha logrado. Por el contrario, los problemas de escasez e inflación se han agudizado. ¿Cómo ha sido este último mes en Venezuela? Bueno, yo creo que uno de los peores. ¿Las razones? Cada día hay más escasez, cada día faltan más cosas. Hace un mes que fue instalada, ¿se ha resuelto el tema de la escasez, la crisis económica? En casa de Desi Rodríguez y de los enchufados, porque en casa de nosotros del pueblo lo que hay es hambre, falta de medicina, los niños muriéndose. Trajo la constituyente a Venezuela. Desgracia. Y me da dolor ver cómo hay tanta personas, jóvenes, mayores, de toda edad, comiendo de la basura. ¿Qué se ha logrado con la constituyente? Absolutamente nada. Tristeza. O sea, nos robaron los sueños. Durante un mes, las decisiones de la constituyente han buscado no solo reforzar a Nicolás Maduro en el poder, quien se encontraba con una popularidad en picada, sino también arrinconar a la coalición opositora. Son traidores a la patria y así tenemos que castigarlos, así tenemos que juzgarlos. Leyes no han sido aprobadas hasta ahora, pero sí decretos de subordinación de poderes y juicios por traición a la patria contra opositores. Delcy Rodríguez asegura que trajo paz. Sí, claro, amedrentamiento. La gente ahora tiene miedo de salir a la calle porque los llevan detenidos. O sea, nos trajo más, más dictadura. Lo que me da tristeza. Me da tristeza, ver que este querido país, Venezuela, tan rico y tan lindo que era y sigue siendo bonito, lo hayan destruido. Ellos por permanecerse en el poder. Triste. Y en este momento me siento deprimida. Desde su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente logró desmovilizar a los opositores que se mantenían en las calles durante 4 meses protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Gracias a Nicole por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada, buena tarde. Gracias por estar con nosotros como siempre. Encantada de saludarte, Dania. De verdad es un gusto y a tu audiencia. Igualmente para nosotros tenerla. Yo preguntaría y comenzaría preguntando lo mismo que la reportera le preguntaba a los venezolanos en Caracas. ¿Qué ha traído la constituyente a los venezolanos? Mira, Dania, la constituyente ha traído lo que el gobierno se proponía con ella. Él le dijo a los venezolanos que se iba a ocupar, me refiero al presidente de facto, de los problemas económicos, pero la constituyente siempre tuvo como finalidad acabar con la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tenemos. Desde el principio, desde que perdieron la Asamblea Nacional, la obsesión del régimen fue esa, ir contra la Asamblea, y un poco después también contra la fiscal general en vista de la actitud que ella tomara en defensa del Estado de Derecho. De modo tal que en este momento lo que nosotros tenemos es una asamblea tumultuaria, en una especie de gobierno conjunto con el régimen y donde unos cuantos son los que dicen y proponen los presuntos decretos que lo que hacen es intervenir a los demás poderes, mientras las demás personas que están ahí, que son una multitud, por cierto, más de 540, aprueban. Esto es un verdadero caos y el país no ha hecho sino empeorar desde el punto de vista económico, de salud, de seguridad y en todos los aspectos. Ahora, magistrada, una constituyente se elige en torno a un propósito: reformar la Constitución. A un mes de haber sido instalada, yo creo que yo no he oído que se haya discutido ni siquiera el primer artículo. Así es. Una constituyente tiene unas finalidades muy concretas. Se establece para transformar el Estado, para redactar un nuevo ordenamiento jurídico y para redactar una nueva constitución.
Ninguna de esas cosas se ha hecho con esta constituyente, porque esta constituyente tiene como finalidad, y yo olvidé decírtelo en la anterior respuesta, perpetuar en el gobierno al régimen. Con esta constituyente que ya ellos han anunciado, imagínate que va a estar 2 años, aunque tuvieron también el desparpajo de decir que en un mes podían resolver lo que querían, cambiarle a la Constitución. Sin embargo, ellos estos 2 años los van a utilizar para que el señor Maduro siga en el poder. Y es por eso que tenemos también ahora elecciones regionales y, como bien decían ustedes en la parte que escuché antes de conversar contigo, la desmovilización de la calle se ha producido. De manera que aquí los sentimientos son muy encontrados y estamos en una situación muy difícil porque tenemos una protesta desmovilizada, sí, unas elecciones municipales, regionales en las que nadie cree, y una asamblea tumultuaria, te repito, asegurando la permanencia en el poder de este régimen que lo único que quiere es poner en la Constitución el plan de la patria, es decir, la Constitución comunista cubana. Y si de algo han hablado ellos, es de poner las comunas en la Constitución, aunque todavía no lo han hecho. Ahora, ¿cómo interpretar? Usted lo decía hace unos minutos. Hay una especie de gobierno conjunto entre la constituyente y Nicolás Maduro. Es decir, uno al final no entiende quién tiene más poder en este momento o quién va detrás de quién. Me gusta muchísimo que haya señalado eso, porque esa es una preocupación básica y fundamental en este asunto. Resulta que esta constituyente ahora es un gobierno conjunto con Nicolás Maduro. Lo has expresado clarísimamente. Y tenemos este gobierno tumultuario. De repente dice Delcy Rodríguez, que es la presidenta de todos ahora, de la constituyente y también de una presunta comisión de la verdad, que es otro problema que tenemos planteado y de extrema gravedad, que ha recibido órdenes de Maduro para hacer algo. Y de repente la constituyente es la que saca decretos para tomar actuaciones que deberían ser del Ejecutivo. De manera que Venezuela ha pasado a estar gobernada de pronto por este montón de gente que no fue elegida por nadie, porque las bases comiciales fueron absolutamente viciadas, sin ninguna representatividad, contra la universalidad del voto, sectorizada y hasta con elecciones en segundo grado, y aquí que nosotros estamos sometidos a esto sin ninguna legitimidad y con decisiones que no pueden ser acatadas de forma alguna porque son tan ilegítimas como la constitución de esa así llamada constituyente, que es una constituyente comunal. Ahora, ¿alguien puede creer que esto tiene visos de legalidad? Es decir, uno ve a la constituyente, a Delcy Rodríguez sesionando, a Diosdado Cabello hablando de decretos o de las medidas que se van tomando. ¿Realmente es creíble para alguien que esto es legal de alguna manera? No, esto no tiene ninguna credibilidad. De hecho, más de 50 países han rechazado esta constituyente porque está claramente a la vista su inconstitucionalidad y su ilegalidad. Esto no tiene nada que ver con la Constitución venezolana. No llenaron los requisitos para una constituyente y además de eso se han autoerigido en esta especie de gobierno comunal, de gobierno multitudinario, incomprensible e inaceptable. Nosotros en Venezuela desconocemos plenamente la ejecutoria de esta constituyente, así como la forma en que la misma se eligió, entre comillas, y empezó a funcionar. De hecho, ellos han tenido actuaciones que después han recortado, vamos a decirlo coloquialmente, en relación al despojo de funciones de la Asamblea Nacional, porque todos sabemos que el único objetivo de esta constituyente era, como siempre lo fue, acabar con la Asamblea Nacional, porque allí tenemos la mayoría, 14 millones de venezolanos, y luego ir contra la fiscal general cuando en el último periodo de su ejecutoria actuó de una forma ajustada a derecho. Bueno, y una última pregunta, magistrada. ¿Acabó con la Asamblea Nacional? No ha acabado con la Asamblea Nacional en el sentido de que los diputados siguen haciendo su trabajo, pero sí hay que admitir
que se les ha hecho muy cuesta arriba, que les resulta muy difícil porque son perseguidos sistemáticamente, se les ha criminalizado su conducta y se les ha dificultado mucho el ejercicio de sus funciones. De manera que sí estamos en una crisis institucional, si esa es la pregunta. Muchísimas gracias a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita de la Corte Suprema. Gracias a ti por la oportunidad y por el interés.